Buenos días, hermanos, damos gracias a Dios que nos podemos saludar a través de este medio. Vamos a iniciar este momento de alabanza, esta ofrenda de alabanza con una pequeña oración. Padre, te doy gracias porque permites que estemos reunidos a través de este medio para alabar, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque nos regalas un día más de vida, Señor, porque tú nos das esa bendición, porque día a día podemos ver cómo derramas bendiciones en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, por tu increíble amor, por tu increíble bondad, tu increíble misericordia y gracia, Señor. Tú eres merecedor de toda gloria, de toda honra, y a ti te bendeciremos, Señor, te exaltaremos día con día, Señor. En esta hora, que toda distracción que nosotros tengamos y que impida que nosotros estemos enfocados en alabar y glorificar tu nombre sea echado fuera de nuestras vidas, Padre. Te pido que tú trabajes en cada uno de nuestros corazones, Señor, y dispongamos nuestros corazones en solo postrarnos ante ti, en clamar a ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros, porque podemos ver cómo nos amas día con día, Señor. Gracias, Padre, por todo, y a ti te damos la gloria, la honra y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Comencemos con este momento de alabanza y adoración, dándole, como dice su palabra, toda la gloria, toda la honra y todo el poder.
En Romanos 5:8 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Adoremos a aquel que ha transformado nuestras vidas con su grande amor. Digámosle que no hay ningún otro amor que se pueda comparar al suyo y ningún otro que nos pueda dar esa paz y esa tranquilidad que necesitamos en todo momento.
En Salmos 98, del 4 al 6 dice: Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey de Jehová. Así que sigamos alabando juntos a Dios, Él que es merecedor de nuestra alabanza y que siempre camina con nosotros día y noche, abriendo caminos, mandando a sus ángeles para ayudarnos en ese problema, en esa circunstancia que estemos pasando y darnos la victoria. Y si usted está triste, llorando, alabe al Señor. Si está en prueba, alabe al Señor. Si estamos felices, alabe al Señor. En todo momento, alabémosle sabiendo que Él siempre nos escucha y se goza en la alabanza de su pueblo.
Por último, hermanos, clama al Señor y reciba la fuerza y el poder que solo Él puede darnos. Vivamos junto a Él confiando en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, y en todo problema que tengamos hay que clamar al Señor, hay que clamar a Él, confiando en que Él va a trabajar ahí y va a trabajar en nuestras vidas. Así que digámosle con esta última alabanza, clamamos a ti, El Shaddai, Dios de amor.
Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga en esta mañana. Hoy es domingo 11 de abril del año de gracia 2021. Y me da mucho gusto poder saludarles y poder llegar hasta su casa a través de este medio que hace posible que usted y yo seamos bendecidos con la palabra. Y también al equipo de trabajo que ha estado trabajando arduamente a más de un año de pandemia, que han estado sin vacaciones, trabajando con ese entusiasmo y con ese esmero para hacer posible una transmisión como esta. Así es que por favor, en casa reúna a su familia porque juntos vamos a leer la Biblia en esta mañana. La clase del día de hoy es la clase número 77 de su cuadernillo, que se titula El segundo viaje misionero de Pablo, el Evangelio va a Europa. Si usted recuerda, el 21 de marzo vimos la parte número 2 de la clase y el día de hoy vamos a ver la última parte, que es la número 3. En esta tercera parte de la clase, bueno, primeramente vamos a leer lo que dice la Biblia, la base bíblica de esta clase, que está en Hechos capítulo 16, a partir del verso número 25. La Biblia dice así: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No. Por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos alabanza, te damos adoración y bendecimos tu hermoso nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por todo lo que tú vas a hablarnos en esta mañana. Queremos, Espíritu Santo,
que tú hables a nuestro corazón, que tú toques, que tú ministres, Señor Jesucristo, y que no sean mis palabras, sino las tuyas. Por favor, Espíritu Santo, habla al corazón de tus hijos. En el nombre de Jesucristo te lo ruego, Señor, y que en este día podamos quedar asombrados, Señor, de lo que tú quieres hacer en nuestra vida. Espíritu Santo, te lo ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El versículo para memorizar es Hechos 16:31, que yo considero que ya no lo sabemos de memoria. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa que nos llena de regocijo. Una promesa que nos da mucha esperanza. Una promesa que cuando la hacemos nuestra, vamos a esperar resultados, hermanos. Porque el Señor no miente. El Señor no miente. Y Él ha dicho que si nosotros creemos en el Señor Jesucristo, qué importante es creer en el Señor Jesucristo. Porque de eso va a depender que seamos salvos nosotros y sea salva nuestra familia. La introducción de nuestra clase. Pablo en su segundo viaje pisó por primera vez tierra europea. Extendió la semilla del Evangelio generosamente y por todas partes recibió una fuerte oposición, pero el Señor lo bendijo ricamente. En medio de la adversidad se revela la soberanía de Dios, la gracia salvadora, y muestra el triunfo del Evangelio en el mundo. En la tercera parte o el tercer punto de la clase se titula El poder asombroso de Dios. Usted y yo sabemos que Dios es todopoderoso, hermanos, y que nos debe causar asombro el darnos cuenta que lo que Él hace, de verdad, lo que Dios hace, todo lo que tiene que hacer, toda la estrategia que tiene que hacer para salvar a una persona es tan importante que en esta mañana lo aprendamos. Pero ¿sabe? Creo yo que lo que necesitamos es la capacidad, no perder la capacidad de asombro. Esa capacidad que tienen los niños. Cuando usted ve jugar a un niño, usted se da cuenta que ese niño, las cosas insignificantes lo pueden asombrar. Que nosotros no perdamos esa capacidad de asombro porque tenemos un Dios poderoso. Y hoy vamos a ver que dice nuestra siguiente lámina: nada puede detener el progreso del Evangelio. Nada lo puede detener. El enemigo se va a levantar, se va a oponer, pero no lo detiene. Y no lo detiene porque precisamente el Evangelio es poder de Dios. Así es que pareciera como si los siervos de Cristo hubiesen sido inutilizados. Así parecía. Y los demonios en el infierno pueden burlarse, pero ¿sabe? Aunque ellos se burlen, el plan de Dios se tiene que cumplir. Y entonces vemos en la siguiente lámina que el Señor puede cambiar una celda de la prisión en un santuario. Allí se pusieron a cantar, allí se pusieron a alabar al Señor. Ellos habían sido golpeados
sin juicio e inocentemente los arrojaron en el calabozo, ellos no protestaron, ellos se pusieron a cantar. Y cuando se pusieron a cantar alabanzas a Dios, yo me llego a imaginar lo impresionante que se debió haber escuchado en la cárcel, esas alabanzas, a capela, porque no había instrumento musical. Pero cuando alguien canta con el corazón, se siente, se percibe, porque usted sabe que la música toca el alma. Y cuando tú y yo cantamos con todo el corazón, se va a sentir. Así es que ellos comenzaron a predicar a medianoche y los presos los oían. En silencio los presos escuchaban el canto que resonaba en las paredes de la prisión. Los presos estaban acostumbrados a oír voces profanas, a oír muchas cosas, pero el canto de estos dos varones de Dios, de estos dos siervos de Dios, este canto fue tan profundo, fue tan fuerte, fue tan estremecedor esa alabanza, fue una alabanza tan poderosa que tú y yo podríamos pensar, ¿cómo es posible que ellos estaban en la condición de dolor y ellos cantaban? Ellos cantaban porque estaban fortalecidos por el Señor. Y qué obra maravillosa el Señor hace por cada uno de sus hijos. Así obra el poder maravilloso de una fe segura, de una fe que no se tambalea, de una fe que no duda, de una fe inamovible como la fe de Pablo y de Silas. Porque ellos continúan confiando y orando a Dios, hermano, y esto nos enseña a que cuando venga la prueba, cuando tengamos que vivir la lucha, la adversidad, no dejemos de orar y no dejemos de cantar. Por muy dura que sea la tormenta, por muy dura que sea la situación, no dejemos de orar y no dejemos de cantar. Mientras Pablo y Silas están sufriendo el dolor extremo, ellos tienen paz. Ellos tienen paz porque esta miseria no vino debido a su propia falla de ellos o a algo que les hubiera faltado. No les faltó la paz. Ellos tenían paz. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios y por lo tanto creen que es un privilegio sufrir por la causa de Cristo. Así como lo dice Filipenses 1:29, a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tienen esperanza porque creen que todas las cosas deben obrar para lo bueno. Todo lo malo que nos llegue a pasar en la vida, hermano, y es porque Dios lo permite y es para algo, para un fin bueno. Eso no lo perdamos de vista, no lo perdamos de vista. Vamos a leer la siguiente lámina que dice: aquellos a quienes Dios cuida tienen el mejor cuidado, donde quiera que estén, inclusive en la prisión. ¿Tenemos esta fe? Esta es una buena pregunta. ¿Tenemos esta fe, hermanos? Que no importando en donde estemos o en la situación que estemos, aquellos a quienes Dios cuida tienen el mejor de todos los cuidados. Donde quiera que estemos,
inclusive en la prisión. Y sabe, ahí en la prisión, usted y yo podríamos pensar que Pablo y Silas estaban siendo injustamente encarcelados, pero el plan de Dios era otro, hermanos. El plan de Dios era usar la vida de Pablo y de Silas para liberar verdaderamente a una persona. Ese era el plan de Dios. Liberar al carcelero, porque vamos a ver que el carcelero, que era su trabajo, que era su oficio, que era su lugar donde él desempeñaba sus labores como carcelero, él era el que verdaderamente estaba cautivo. Y vean, vamos a ver todo lo que el Señor hace por esta persona. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 146, verso 7 nos dice que el Señor hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos, y Jehová liberta a los cautivos. Entonces vamos a ver que el carcelero estaba en una condición que a lo mejor no nos la llegamos a imaginar. Lo vemos simplemente como un trabajador de la cárcel, pero no. Dios tiene su mirada en un carcelero. Vea usted. Dios tiene su mirada en un carcelero que ni siquiera sabe de él. Y el Señor realiza 2 milagros para salvar a este hombre. Porque el afán del Señor, o el anhelo del Señor, o el plan del Señor, era salvar al carcelero. Entonces el carcelero es salvo. Y hermanos, podemos ver que el carcelero duerme. Se ha preocupado de todos los detalles, las puertas, las cerraduras, las cadenas, los bloques. A él el sufrimiento de sus prisioneros no lo conmueve. Otros escuchan los cánticos, pero él sigue durmiendo. Pero algo pasa. Hermanos, porque Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Algo sucede, algo sobrenatural está sucediendo allí en esa prisión. Por la mano de Dios, su cama se mueve y se empieza a agitar, y los cimientos de la prisión se mueven, la tierra tiembla, las puertas pesadas de la prisión se abren, las ataduras pesadas de los presos son removidas, todo es sacudido y resuena. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Vea usted todo lo que Dios tiene que hacer solamente para salvar a una persona. El carcelero se despierta y se aterra y está fuera de sí porque todas las puertas están abiertas. Todos los prisioneros se han escapado. ¿Qué delincuente se quedaría en la prisión cuando tiene una oportunidad para salir? Él es responsable de ellos y sabe que no le espera más que solamente la muerte como castigo. Prefiere terminar con su propia vida y entonces utiliza la espada. Y es entonces que Pablo le dice: no te hagas daño, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, él pide una luz. Y él pide la luz precisamente porque, pues, está oscuro. Pide una lámpara
saltó desde adentro y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Vean ustedes la pregunta clave de este hombre. Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo es inmediata. Y de Silas, porque ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La lámina que sigue dice: en el nombre de Jesús, hoy se rompen cadenas. Hermanos, yo he llegado a pensar muchas veces en que nosotros no hemos experimentado el verdadero poder del Evangelio en una magnitud mayor. Porque en el nombre de Jesús se rompen cadenas. En el nombre de Jesús pueden suceder muchísimas cosas. En el nombre de Jesús pueden pasar muchísimas cosas. Pero lo más impresionante, se rompen las cadenas, se rompen las ataduras. Y en forma de resumen, en la siguiente hojita, en la siguiente lámina, usted puede ver el inicio de la obra en la ciudad de Filipos. Eso lo vimos del capítulo 16, del verso 11 al 15. Encarcelados por amenazar estructuras sociales y económicas. Lo vimos del verso 16 al 24. Testimonio, milagro y anuncio del Evangelio. Del verso 25 al verso 31. Y la transformación de una familia, del verso 32 al verso 34. Al haberse salvado el carcelero, se salvó toda su familia. Hermano, qué bendición. Cuando un miembro de nuestra familia ha creído en el Señor Jesucristo, con uno solo que acepte a Jesús, alcanza bendición toda la familia. Pero con uno solo que reciba a Jesús en su corazón y sea comprometido con Él, hermano, toda la familia puede ser transformada. Toda la familia puede ser salvada. ¿Y sabe? Yo lo creo. Yo lo creo y sigo creyendo y seguiré creyendo en que el Señor Jesucristo no miente. Todos nosotros tenemos que hacernos esta misma pregunta que hizo el carcelero. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque estamos perdidos si Dios no tiene misericordia de nosotros. Algunos solo hacen esta pregunta con sus labios, otros por curiosidad. Necesitamos hacer esta pregunta en serio, con dolor por nuestro pecado, con el deseo sincero de la salvación y con urgencia, porque el tiempo se acaba. Hermanos, el carcelero había sujetado los pies de los siervos en el cepo y ahora él está postrado a los pies de Pablo y Silas, orando. Dormía cuando las alabanzas de los prisioneros resonaban en la prisión, pero ahora él les ruega por la salvación. Qué impresionante es, de verdad. Creo yo que no hay un milagro más grande que la salvación. Porque, ¿sabe? A veces nosotros podemos ver que hay milagros hermosos, milagros maravillosos. Alguien que sale de las drogas, alguien que deja la prostitución, alguien que dejó de ser homosexual,
alguien que tenía una enfermedad incurable y ha sanado, alguien que se dedicaba a la delincuencia y ahora ya no lo hace. Y son grandes milagros, pero no perdamos de vista que el verdadero milagro que sigue ocurriendo, hermanos, que sigue sucediendo todos los días, es la salvación. Dios se interesa por las personas. Dios se interesa aún por aquellos que no quieren nada con Él. Dios se interesa de aquellas personas como el carcelero que ni sabía de Él. No le anima a saber esto, hermano. Así es que no se preocupe por aquel hijo que está lejos, por aquel familiar que está rebelde, por aquel familiar que es indiferente a la palabra, por aquel familiar que muchas veces se mofa o se molesta o se enoja cuando usted le habla de Dios. Porque en su tiempo Dios lo va a tocar. En su tiempo Dios lo va a ministrar. En su tiempo Dios lo va a liberar. Y en su tiempo recibirá la salvación. Porque creemos en el Señor Jesucristo. Así es que Pablo y Silas están preparados para dar la única respuesta correcta y verdadera. Él debe poner su confianza en el Señor Jesucristo. Así es que esa es la respuesta. Y yo quiero que vea la siguiente lámina. Sucedieron muchas cosas para traer a este hombre a Jesús. Y ahí les enumeré, hay una lista grande. El testimonio de la muchacha esclava, la venganza de sus amos, el falso juicio de los magistrados, el sufrimiento de los predicadores, el terremoto, la apertura de las puertas de la prisión, la experiencia del miedo a la muerte, la gran alarma de los reos, la oración por la gracia y la predicación de los siervos de Dios. Todo eso tuvo que suceder para que el carcelero fuera salvo. Y es maravilloso, hermanos, cuando vemos en la siguiente lámina, esto nos muestra cuánto vale para el Señor el alma de un hombre. ¿Cuánto vale el alma de una persona para el Señor? Todo lo que tuvo que hacer. Así es que, hermano, no estemos pensando que Pablo y Silas, pobrecitos, llegamos a pensar, fueron tan golpeados, tan maltratados, pero era el plan del Señor para que un alma se salvara y para que entonces toda su casa fuera salva. Es maravilloso el poder de Dios, asombroso el poder de Dios. La prisión fue el lugar de trabajo de la gracia de Dios. Esta es la historia del principio de la iglesia en Europa. Una iglesia floreciente se estableció en Filipos. ¿Y hoy qué podemos decir, hermanos? Solamente podemos decir que el Señor bendijo la predicación que llegó a los corazones del carcelero y de todos los miembros de su casa. Por gracia, ellos entendieron y pusieron en práctica las palabras recibidas. ¿Hay alguna razón por la cual no deberían recibir el sello y la señal del bautismo? Todo se mueve muy rápido en una noche asombrosa. Demasiado rápido, porque el carcelero recibe el mensaje de la redención, lava las heridas sangrientas de Pablo y de Silas y enseguida se bautizó con toda su familia. Hermanos, nos llena de gozo el saber que esa misma noche sucedió todo esto.
El Señor es digno de recibir toda la gloria y la alabanza. En muy corto tiempo el carcelero ha experimentado la misericordia, la liberación y el agradecimiento. En una misma noche sucedió todo esto. Así es que esto nos sigue mostrando solamente, hermanos, cuánto vale para el Señor el alma de un hombre. Y por último vamos a revisar, hermanos, vamos a revisar solamente que en esta historia encontramos a solo dos familias: la familia de Lidia y la familia del carcelero. Y con estas dos familias, hermanos, fueron como una semillita de mostaza, porque este pequeño grupo se extendió grandemente, y esto demuestra el poder de Dios, el poder tan grande de Dios. Porque aunque el enemigo probó todo para impedir el establecimiento de la iglesia de Cristo, el Señor frustró todos los planes del maligno, todos los planes del enemigo. Una iglesia floreciente se estableció en Filipos para la gloria de Dios. Y Pablo siempre tuvo un afecto muy entrañable por la iglesia, los filipenses. Esa es la iglesia de Filipos, la iglesia, los filipenses. Y recordemos que esa carta de Filipenses, Pablo la escribe en la cárcel. Y es la carta del regocijo. Es la carta donde Pablo nos dice: regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos. Porque lo que Dios hace es asombroso y es perfecto. Y sabe, desde Filipos el evangelio progresó al resto de toda Europa. La palabra de Dios aumentó y era como un arroyo que cubría toda la tierra. Porque también vino a nosotros. Y hoy podemos recibir la palabra con fe, hermanos. Y vamos a ver en esta última lámina, vamos a ver Isaías 46, 9 y 10, las palabras de nuestro Dios. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ese es nuestro Dios, hermanos, el Dios Todopoderoso, al que en esta noche, al que en esta mañana podemos alabar, podemos bendecir y podemos regocijarnos, y no perdamos la capacidad de asombro por todo lo que hace nuestro Señor y por todo lo que seguirá haciendo. Así es que yo le invito en esta mañana a que podamos orar y a que podamos decirle al Señor: gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias, Espíritu Santo, porque tú sigues llevando a tu pueblo una palabra de esperanza, una palabra de ánimo, una palabra de aliento,
Una palabra en la que el día de hoy hemos podido ver lo que significa para ti salvar a una persona. Todo lo que tienes que hacer, todo lo que se tiene que mover, todo lo que tiene que suceder para que una persona venga a ese encuentro contigo. Señor, el carcelero de Filipos fue un hombre que estaba tan alejado, que no sabía nada de ti, que tal vez no estaba interesado en conocerte o en saber de ti. Pero Señor, gracias, Padre, porque a través de los cantos, a través de las alabanzas, que fueron tan poderosas, que fueron tan fuertes, porque tú te mueves en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor, y que a través de esas alabanzas se movió la tierra, se abrieron las puertas, los cimientos de la cárcel fueron estremecidas, Señor, estremecidos los cimientos de la cárcel, porque ese era tu plan, el salvar al carcelero, Señor, y vemos de qué manera tu palabra, Señor, se cumplió en él. Y lo vemos, Señor, preguntando en esa misma noche, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta inminente de tus siervos fue solamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Que nosotros podamos en este día creer firmemente en ti, Señor Jesucristo, y saber que nuestra familia es salva para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Señor, no dejaremos de orar y no dejaremos de cantar y no dejaremos de alabarte hasta que veamos a los nuestros rendidos a tus pies. Señor Jesucristo, creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu nombre, Señor Jesucristo, creemos en el poder de tu sangre y creemos en el poder de tu resurrección. Señor Jesucristo, nuestra familia está en tus manos y en este día te damos gracias, Señor, porque en tus promesas podemos descansar. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga de una manera abundante en este día. Y una felicitación muy especial a nuestro hermano Héctor Pacheco, que hoy está cumpliendo años. Que la pase muy bien con toda su familia. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.